Hola, espero que se encuentren bien. Tercer video de esta unidad referida a calidad. Les voy a compartir pantalla. Eh, bueno, como hicimos el primer video, un poco hablamos de conceptos de la calidad, cómo fue evolucionando este concepto a lo largo del tiempo. En un segundo video, recordarán ustedes, vimos algunos personajes muy significativos en esta evolución. Bueno, por último, en este tercer y último video de la unidad de calidad, vamos a hablar un poco de las normas ISO. Eh, Comenzamos. Bueno, como para introducirnos en el tema, cuando hablamos de normalización, de estandarización, la primera pregunta que surgiría sería, bueno, ¿qué es una norma? ¿Qué es una estandarización? Bueno, fíjense la definición que aparece en pantalla, dice, es un documento ordenado de una cierta actividad. ¿Sí? Es un documento ordenado. O sea, un documento significa algo que está escrito, que está documentado. Dice que está elaborado de manera voluntaria, o sea, y a través de un consenso. ¿Sí? Un consenso de partes interesadas. Es de público conocimiento. Bueno, eso es en definitiva una norma. Es un punto en común, un acuerdo que realizan partes interesadas de un tema en particular. Obviamente nosotros vamos a hacer hincapié en las normas referidas a calidad. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es el proceso para estandarizar, como para normalizar algo? ¿No? Siempre hablando de normalizar en una organización. Bueno, primero seleccionar la norma adecuada. Es decir, bueno, si yo quisiera establecer las normas de calidad en mi organización, tendría que dirigirme a un código referido a las normas de calidad. En este caso son las normas ISO 9000, ¿no? Todas las normas 9000 son referidas a calidad. Las 14000 a medio ambiente, y bueno, ya vamos a ver algunos ejemplos. Primero es seleccionar. Luego es, bueno, leer el documento y documentar según el requisito que tiene esa norma. ¿Sí? Esa norma me va a dar un instructivo, me va a dar los procedimientos a establecer. Obviamente eso lo voy a hacer con un instructor, con un equipo instructor que me va a ir asesorando en esta documentación. Y como tercer punto va a ser, digamos, la puesta en marcha, ¿no? La implantación. Es todo lo que yo documente, todo lo que yo registré de esta norma seleccionada, bueno, lo voy a llevar adelante. Y por último, en una cuarta y quinta etapa, lo que vendríamos a hacer es, de algún modo, una evaluación. Primero una evaluación interna y luego una evaluación externa. O sea, una evaluación de mi propia organización y después del contexto. Bueno, un poco para hablarles de historia de las normas y haciendo un poco referencia a los dos primeros videos, en algún momento cuando hablábamos de la evolución, yo un poco les mencionaba esto de que en una cuestión primitiva del hombre se preocupó por esto de la calidad. Y en una segunda etapa, en la industrialización, en los comienzos de la industrialización, también hubo personajes que se preocuparon y se ocuparon de algún modo, tomar criterios comunes. O sea que desde el siglo pasado, desde el principio del siglo pasado, hubo intentos de, de acuerdo referidas a estas normas. Pasó la Segunda Guerra Mundial y de algún modo, a partir de ahí, de idas y vueltas y de suspensiones de las normas ISO, se establecieron
en Ginebra, como dice ahí, normas de todo tipo, ¿no? O sea, hoy nos toca hablar de normas de calidad, pero hay de normas que ocurren. Piensen ustedes que todo lo que nos rodea está normalizado. Miro la pantalla y tiene un tamaño normalizado. Si lo estoy mirando desde un celular, tiene estandarizado el formato del celular, el formato de carga del celular. Bueno, en fin, o sea, todo lo que tenemos, la vestimenta está normalizada a través de códigos comunes, que en definitiva, ya vamos a ver más adelante, tiene infinitas ventajas. Bueno, para, para pensar en otra cosa, fíjense que esta organización es no gubernamental. ¿Qué significa? Bueno, no está metido ni los gobiernos ni intereses particulares, sino que parte de los de algunos gobiernos, fíjense que hay un acuerdo en más de 160 países, junto con algunos estados y algunas entidades públicas y privadas, y se hicieron y se siguen haciendo, porque se hacen revisiones, acuerdos para establecer normalización. ¿Sí? Posibilita el consenso, dice por último, en soluciones que satisfagan al mismo tiempo los requerimientos de los negocios. Fíjense, otra cosa que traemos de los dos primeros videos, un poco la satisfacción del cliente, ¿no? O sea, las normas, eh, sean de calidad o de otro estilo, siempre hacer alusión al usuario, ¿no? Importante pensar en eso. Bueno, como les decía, las familias de las ISO 9000 son aquellas normas relacionadas a la calidad. Las 9000 habla de los fundamentos del sistema, las 9001 de los requisitos, las 9004 de la gestión, como dice ahí. Ahí pusimos un ejemplo, 14000 de gestión de medio ambiente. O sea, cada una de estas se le suma un guión con una fecha referida a su última revisión. Es decir, si estamos en un año determinado, bueno, se pondrá 9000 guión el año en que se haya hecho esa revisión. Obviamente, año tras año, o tal vez no año tras año, pero cada un cierto periodo de tiempo, se hacen revisiones, se hacen actualizaciones, en base a el usuario mismo, ¿no? O sea, en base a experiencias se va ajustando y mejorando la norma. La 9001, un poco lo que veíamos en la presentación anterior, en la hoja anterior, hablaba de los requisitos. Bueno, esto tiene tres etapas. Por un lado dice, esos requisitos, el sistema de aseguramiento de la calidad debe estar documentado, es decir, debe estar escrito, debe estar escrito. Acá la norma, un poco a modo de regla general, me dice, bueno, todo lo que yo haga en mi organización debería estar escrito, ¿no? Todo lo que yo haga debería estar escrito. Todo lo que estoy haciendo debería estar documentado. De algún modo debería haber un instructivo. Lo documentado debe estar implementado, o sea, todo ese procedimiento de algún modo lo debería documentar y después dice todo lo implantado debe ser verificado. O sea, debería tener una entidad de control que me sirve no solamente para un control de fibras, sino para una cuestión de hacer un feedback, ¿no? Un poco es el cambio. ¿Cuál sería el proceso para certificar? Porque aquí hay que distinguir dos cosas. Yo puedo, en una pyme, en una organización de cualquier tamaño, por un lado, establecer las normas. Una cosa es que yo las tenga adoptadas en mi organización y otra cosa es que las tenga certificadas por este ente internacional de las ISO, ¿no? Yo puedo, como les digo, a través de un instructor, certificarla o llegar a un punto sin la necesidad de una certificación. Bueno, ¿cuáles son aquellas empresas que están avaladas para la certificación? Bueno, obviamente estas empresas deben tener algunos conceptos o algunas características. Primero, ser independientes, ¿no? O sea, yo no puedo tener una empresa que me está certificando mi propia empresa si es eh, familiar, ¿sí? O si yo soy el socio de esa empresa que me está certificando, ¿no? Tiene que tener imparcialidad, tiene que tener competencia, o sea, tener idoneidad,
¿sí? Esas cuestiones, ejemplos, son algunas de las reglas que establece la norma 45012 que aparece ahí en pantalla. Bueno, ¿cuáles son algunas de estos órganos que tienen la posibilidad de certificar? Bueno, ahí debajo están algunas de ellas. AENOR, la que figura abajo a la derecha, es tal vez una de las más conocidas a nivel local, a nivel argentino. Eso sería muy bueno por parte de ustedes que busquen un poquito más de materia. Como siempre les dije en el video 1 y 2, acá un poco lo que buscamos es una presentación general. Ustedes eh, traten de ayudarse a través de videos, de bibliografías referidas al tema. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de certificado? Bueno, un poco lo vengo contando, ¿no? Leyendo algunas de estas cuestiones surgen casi de manera obvia los beneficios que tiene, ¿no? Mejora de desempeño y productividad, ¿sí? Piensen ustedes, si yo a mi trabajo lo tengo normalizado, es decir, lo tengo bajo una estructura, si yo conozco a través de un instructivo la manera de trabajar, probablemente lo que me está asegurando no es el, el, el producto en sí, sino es el procedimiento de ese trabajo. Entonces, de algún modo, lo que me está haciendo es que también mi trabajo tiene una cultura de trabajo, dice ahí, mundial. ¿Qué significa eso? Si yo estoy en una organización bajo normas internacionales, sea acá en Argentina o en el resto del mundo que tenga las mismas normas certificadas, tendré el mismo lenguaje, el mismo tipo de procedimiento, ¿sí? Obviamente referido a la misma organización. Bueno, ¿cuáles algunas de las cuestiones que deberían ser estas normas? ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de la política de calidad. Dice, la alta dirección debe asegurar que la política de calidad, fíjense, dice, es adecuada al propósito de la organización. También, un poco haciendo alusión al video 1 y 2, muchas de las personas que contribuyeron a la calidad hablaban de que como primer involucrado debería ser la alta dirección. Bueno, la alta dirección, en esto de la política de calidad, debe asegurar el propósito, es decir, misión, visión y valores deben estar documentados en la política de calidad de la empresa y deben estar de algún modo comunicados al resto de la organización, ¿no? Por eso es importante la comunicación en una organización. Y por otro lado, esta política y este propósito deben ser revisados porque los mismos propósitos, la misma misión, visión y objetivos de la empresa pueden ir cambiando a lo largo del tiempo. Bueno, ¿de qué está formado esta política? La política o el documento de las normas ISO referido a la calidad está separado en 4 partes. Un manual, ese manual de calidad tiene, como les digo, misión, visión, propósitos de la organización, manuales de procedimientos, es decir, instructivos de trabajo, ¿sí? Instructivos de trabajo. Por otro lado, manuales de instrucciones de trabajo, eso hace hincapié en, digamos, el puesto en sí del trabajo, que es a pie de máquina. Esa es un poco la diferencia con el manual de procedimiento. El manual de instrucciones, el operario propiamente dicho, con la máquina en sí, ¿sí? Para ilustrarles un ejemplo. Y por último, un registro de calidad. O sea, de ese trabajo realizado por todo el personal, debería haber registros de calidad. Ya vamos a hablar de qué es lo que se registra y no se registra. Bueno, otra cosita, políticas de calidad. Bueno, como les decía, manual de calidad, manual de procedimientos y manual de registro.
El manual de calidad es un documento que establece los objetivos y estándares de calidad de la compañía. Un poco se los anticipaba en la pantalla anterior. Manual de procedimientos, en el conjunto de los procedimientos de la organización, se deben documentar los procedimientos mínimos, ¿no? Esto es importante remarcar. No todo está procedimentado, no todo está bajo un procedimiento, está lo más significativo. De la misma manera, hay criterios para registro. No todo está registrado, obviamente depende mucho de las características de la organización de que se trate, pero en líneas generales no está todo registrado, ¿no? O sea, hay parámetros de registro. Vamos a un caso académico. Piensen ustedes que en la universidad, por ejemplo, se registran tal vez asistencias, calificaciones, participación de los alumnos, eh, cuestiones positivas, cuestiones negativas de cada uno de ustedes, el desempeño en general. Habrá otras cuestiones que no se registran. De la misma manera pasa en una organización. ¿Cuál sería un ejemplo? Bueno, para también distinguir esto de proceso y procedimiento. Fíjense, un proceso puede ser, es un proceso puede tener un subproceso y a su vez ese subproceso tener varios procedimientos. En este caso tiene un procedimiento 1, 2 y 3. A modo de ejemplo, ese proceso podría ser un monitoreo de tráfico, que a su vez los procedimientos que lo componen, estos tres procedimientos que lo componen, uno sería un procedimiento de calibración, otro es llenado de una planilla y otro es un feedback a la operación, ¿sí? Al chat en definitivo. ¿Qué se dice? ¿Qué, cuándo y dónde? Ese es un poco lo que responde este proceso procedimiento. Este es otro ejemplo. Bueno, hasta acá llegamos con el tercer y último video relacionado a calidad. Espero que se entienda y nos vemos pronto. Dejo de compartir.